cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Yo creo que afortunadamente se está hablando mucho desde espacios de personas que tienen una trascendencia y una importancia. Total. Pero en el caso que vamos a abordar, que es, como ejemplo, el de Tini Stoessel, hay una preocupación muy grande que me parece que no están teniendo en cuenta las personas más cercanas a Tini. Y vimos esa imagen en el momento en que estaba por salir al escenario. Mira, acá está. Estaba por salir al escenario y está a punto de darle un ataque de pánico. Ella está tratando de superar ese ataque de pánico y, sin embargo, todo empujado para que igualmente se suba a un escenario. Bueno, por supuesto uno no conoce el back de todo esto, no sabe qué es lo que había pasado antes. Hay otro fragmento de ese mismo recital en el que Tini cuenta, dice: yo hace 3 semanas la estaba pasando muy mal, no sabía si iba a poder estar acá, me ayudaron mucho, estoy atravesándolo y estoy acá. Hay que ver cómo es ese proceso. Bueno, tenemos un pedacito del fragmento de Tini. A ver, lo compartimos. Gracias a ustedes. Hace 3 semanas creía muy lejano poder volver a subir un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me dan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, en su momento lo habíamos mencionado también con lo que estaba atravesando Alejandro Sanz, ¿recordan ustedes? Después de esa gira, que lo trajo incluso a la Argentina, y de una serie de presentaciones, cuenta en sus redes sociales todo lo que le estaba ocurriendo y siguió esta semana también hablando acerca de que ni siquiera se puede descansar porque el ruido no lo permite, ¿no? Lo decía Alejandro Sanz y ahora tenemos este ejemplo. Sí, pero muchos de la nueva corriente de los jóvenes argentinos que también están rompiendo en el mundo del trap ha salido a contar los momentos que ha atravesado. Hablamos de Kea, hablamos de Tiago, digo, muchos de los que los ves desde afuera y decís: si estos chicos tienen la vida arreglada, bueno, se sufre mucho, pero para poder entender mejor y hablar con conocimiento de causa, estamos en comunicación con Sol Rivera, por supuesto, nuestra psicóloga de cabecera, que nos puede ayudar a entender todo esto. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo te va? Y Javi, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Sol, ¿de qué manera podemos encarar esto? Entender qué es lo que pasa y también pensar, bueno, no importa dónde estés, no importa cuán exitoso se vea de afuera, hay algunos sufrimientos que uno no se entera y que están ahí, ¿no? Completamente. Uno no puede salir de uno mismo y ese es el vínculo que tenemos desde el primer día hasta el último, ¿no? Y este tipo de situaciones que yo celebro de alguna manera que se estén pudiendo comunicar, ¿no? Porque hay una frase dentro del terreno de los celebrities y de personas que llegan muy lejos en cuanto al resultado, que es el show must go on, ¿no? El show debe continuar. Claro, sí. Y muchas veces esto genera una sobreexigencia que ahí es donde empiezan a operar los síntomas, ¿no? Como llamadas de atención a lo que nos está pasando internamente y que muchas veces por llegar a un resultado no escuchamos. Ahora, ¿no? En esto yo no puedo dejar de pensar en una preocupación que me generó cuando vi las imágenes del inicio de ese concierto, donde se la ve tratando de respirar hondo, tratando de calmarse y demás. Si no hay algo que tenga que empezar a hacerse desde su entorno, desde la gente que más la conoce, desde su equipo de trabajo, y en algún momento tal vez haya que cortar. Voy a poner un ejemplo por el extremo. Los Imagine Dragons son una banda que en un momento dejaron de tocar, básicamente porque su cantante estaba teniendo problemas de salud mental que lo llevaron incluso a intentos de suicidio. Digo, estoy yendo al extremo. Tomaron esa decisión, dijeron, bueno, nos retiramos de los escenarios hasta que esto se resuelva. No hay forma de seguir adelante a cualquier precio. Sí, y eso lo tendrá que evaluar el contexto ella misma, porque lo que les pasa mucho a las personas que están en situaciones de gran presión y gran presión social, ¿no? Digo, hay mucha gente alrededor esperando los resultados de esa, como de cualquier persona famosa y con alto alcance, ¿no? Claro. Entonces, ahí no solamente tenemos la presión o la exigencia de nosotros mismos, que ya es un montón normalmente en nuestra vida, sino que además tenemos la mochilita de todos los demás que están esperando que rindamos tal o cual resultado. Y muchas veces es necesario un acompañamiento, no es necesario parar el partido, como le digo yo simbólicamente, ¿no? Otras veces sí es necesario parar el partido, poner en pausa y poder tomar el descanso que es necesario, poder volver a dar las cartas de nuevo para empezar un nuevo partido de otra manera y con mayor bienestar. Ahora, el parar o no es algo que se da
primero reconociendo que hay algo para trabajar, ¿no? Lo primero que hay es que asumir que hay algo que está pasando. Si queremos seguir como si nada pasase, es cuando vemos las consecuencias más graves. Bueno, ahí, Sol, también estaría bueno para los que están del otro lado, para que los que se sientan identificados, ¿cuáles serían, por ejemplo, ante situaciones como esta, situaciones donde por ahí te falta el aire, comenzás a dudar de vos misma, algunos sienten que no pueden respirar, sienten que se mueren? Bueno, algunos de estos síntomas que se repiten cuando alguien sufre algún tipo de ataque de pánico, ¿qué es lo que uno recomendaría hacer en esa situación para tratar de, sobre todo, cortar esa espiral, ¿no? Esa espiral en el que te sentís encerrado y sentís que no podés salir. Bien, miren, sea ataque de pánico, o sea, el ataque de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? La ansiedad en su extremo nos lleva a vivir un ataque de pánico como otras sintomatologías, ¿no? Y si estás viviendo una situación de ansiedad muy fuerte, primero pedir ayuda, ¿no? A veces es tan fácil ir al médico cuando nos duele una muela, cuando nos duele el oído, ¿no? Cuando duele alguna parte del cuerpo, pero la ansiedad, como sentimos que es una emoción, debiéramos poder controlarla, ¿no? Y en realidad la gestión de las emociones muchas veces se empieza a pasar de manera involuntaria. Entonces, lo primero y principal es poder empezar a registrarte que si estás teniendo mucha ansiedad y esa ansiedad no te está permitiendo, fíjate en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo está afectando tu vida cotidiana? Cuando ya está empezando a afectar entornos de tu vida cotidiana y lo diario en tu vida, es un momento de pedir ayuda. Lo principal es registrarlo, es poder entender que querer seguir sin parar es lo único que te lleva es a incrementar tu ansiedad y querer anularla también. Porque lo primero que queremos hacer es anular la ansiedad cuando aparece. No está pasando, entonces, esto no está sucediendo, yo estoy bien, ¿no? Esa cosa. Ahora digo, Sol, uno no quiere focalizarse en el caso de Tini Stoessel porque obviamente habrá un montón de cuestiones dentro del ejercicio de su profesión, del equipo de trabajo, de la gente que la acompaña y demás, que sabrán cómo es. Pero hay un par de detalles que dan cuenta de que ella de alguna manera está pidiendo ayuda. Parar dentro del concierto para tener este mensaje para con sus fans, explicando lo que le está pasando, este momento que está atravesando, no deja de ser una especie de pedido de ayuda, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy atravesando esto, ¿qué hacemos con esto que me está pasando? Por supuesto. Digo, el pedido de ayuda, y yo creo que ahí hay, en esta generación, ¿no? de celebrities, de famosos que salen al mundo, hay una ventaja, desde mi mirada, que es realmente hay una vulnerabilidad que está puesta a flor de piel, y eso hace que podamos, ¿no? Como mirar más a tiempo y atender ese mensaje, si queremos verlo, por supuesto, ¿no? Digo, ahí ella se está mostrando vulnerable. Y mostrarnos ese vulnerable es el primer paso, digo, para cualquier persona, ¿no? Que esté transitando ansiedad, es el primer paso para hacer algo con ello, ¿no? Cuando seguimos con la coraza, seguimos con el personaje y no podemos mostrar la persona que está detrás, esa ansiedad se va a seguir incrementando a costa nuestro. Ahora, en un caso como este, y de nuevo, nosotros no sabemos qué es lo que pudo haber ocurrido detrás, pero uno intuye, y la escuché también a Tini contar, o leí más bien sus declaraciones, en los cuales dice, mira, desde hace casi 2 meses estoy teniendo sesiones todos los días con mi analista. Uno entiende que entonces la decisión de estar nuevamente arriba en el escenario pasó por ahí. ¿Enfrentar esta situación puede ser parte del tratamiento o no? Por supuesto. A ver, cuando nosotros trabajamos la ansiedad en la terapia, en la psicoterapia, necesitamos un proceso de, por un lado, parar, aceptar nuestra situación y ver para qué estamos disponibles y para qué no, ¿sí? Pero por el otro, si no enfrentamos situaciones ansiógenas, tampoco superamos la ansiedad. Entonces, ese equilibrio entre afrontar situaciones que me generan ansiedad y poder respetar mi tiempo, es un calibre que se va haciendo acompañado con terapia, ¿no? Y que nosotros mismos vamos declarando que sí, que no. Por eso quizás desde afuera no podemos decir si debiera, ¿no?, parar o no parar. Sí, lo que debes estar es acompañada y con una conciencia de ella poder decir cuándo sí, cuándo no. Claro. ¿No? Sol, hablaste del entorno y también
nada, parándome desde el lugar de afuera de la situación de cualquier persona que pueda estar atravesando por un ataque de pánico o algún tipo de trastorno de ansiedad y demás, digo, ¿qué deberíamos hacer los que estamos observando que esa otra persona no está bien, algo le está pasando? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer para que además no se vuelva como un boomerang en su propia contra? Digo, porque probablemente si vamos directamente a decirle, bueno, necesitarías hacer algo y demás, lo más probable es que nos digan, no, nada que ver, yo estoy bien y demás. ¿Cómo actuar si estás afuera de esa situación? Bien. Si sos un amigo, un familiar, y si nos ponemos a pensar, casi todos tenemos alguna persona que esté transitando situaciones de ansiedad porque la estadística es muy alta, ¿no? Lo importante ahí, primero, es acompañar y quitar exigencias, ¿no? Vieron que a veces la ansiedad vista de afuera es, bueno, empiezan los consejos, ¿no? Y los consejos es tómatelo más liviano, mira para otro lado, no le des bolilla, bueno, salí igual. Y a veces esos consejos son contraproducentes porque lo único que generan es la sensación de no sentirme comprendido para el que está viviendo la ansiedad. Claro. Entonces, lo primero y lo importante es la empatía, es entender que si bien yo no tengo ese síntoma, el otro lo está viviendo y lo está viviendo con esa intensidad, o sea, validarlo, ¿no? Y a partir de ahí, escucharlo, y en ese escucharlo, preguntarle, bueno, ¿qué necesitas? ¿No? Soltando cualquier tipo de exigencia, porque sin querer y queriéndolos mucho a nuestras personas allegadas, lo que queremos es sacarlo de ahí, en lugar de ayudarlo a tranquilizarse. Cuando queremos sacarlo, a veces a esa persona le genera más ansiedad, ¿no? Claro. Ahí, Sol, te hago una última pregunta, y esta es un poco para que nos ayudes a reflexionar a nosotros, los que estamos de este lado y hacemos también periodismo, ¿de qué manera deberíamos abordar estas cuestiones? Por supuesto, nosotros aquí lo hacemos hablando con vos, tratando de que transmitirle también herramientas a la gente respecto de cómo identificarlo y qué poder hacer, pero ¿cómo contribuye o no la mirada de los medios masivos respecto de estos fenómenos? ¿Notás que hay un cambio? ¿Notás que hay que dar algún abordaje en especial? Porque son chicos que viven expuestos, mucha de esa exposición la hacen de manera voluntaria, pero otra no. Y hoy empiezan a aparecer los que la juzgan, los que hacen las comparaciones entre lo que le pasa a Tini y hasta lo que le pasa a la sociedad y lo meten en el clima electoral, ¿viste? Y empiezan a hablarse de todo. ¿Cuál te parece que debería ser el posicionamiento de los medios respecto a este tipo de situaciones? Bien, yo creo que algo que es importantísimo es hablarlo. O sea, que en principio, digo, lo que no se habla es que actúa, y muchos de los síntomas aparecen cuando no estamos hablando de esto que nos ocurre, ¿sí? O sea, que en principio, desde mi mirada, el hablarlo está bien, pero no es suficiente. Digo, hablarlo con responsabilidad, ¿no? Y responsabilidad tiene que ver con personas idóneas que puedan aportar o agregar valor a eso, y que puedan marcar un camino, ¿no? No solamente el hablar, sino la pregunta del ¿para qué vamos a hablar de eso? Bien. Creo que si todos nos preguntaríamos eso antes de hablar, podremos contribuir mucho más, ¿no? Cada uno desde nuestro rol. Fabuloso. Sí, claro. Solo un placer, como siempre, charlar con vos, y es interesante también, digo, como decía recién Javi, como venimos hablando, que cuando estas cosas aparecen, se hacen masivas, se viralizan, podamos tener estos abordajes para colaborar con los que están del otro lado y entender mucho mejor de qué va el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor, hasta luego. Bueno, nos vamos a un tema